Hola, Suanes, soy Pozo y hoy vamos a pintar Reaper Bones. Entonces, lo que vamos a pintar hoy es Not el monstruo de Frankenstein. O digamos Not Frankenstein para que sea más corto, a pesar de que todos sabemos que el monstruo Frankenstein y Frankenstein es el doctor y etcétera, 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 pero no la criatura o lo que sea. Bueno, esta miniatura originalmente es el Stone Golem de Reaper Bones. Estos golems de Reaper Bones todos parecen alguna otra criatura a pesar de que son un golem y todos son increíblemente swole. Me llama significativamente la atención esto de Reapers. Ahora estuve mirando y hay un Iron Golem y ese sí que no es swole, es básicamente como una armadura. Así que probablemente este va a ser el último golem musculoso que vamos a pintar por un tiempo. Ya, entonces, ¿qué queremos hacer con él? Bueno, la miniatura es bien bonita y tiene esta idea de que tiene musculatura súper angulosa y tiene un kilt. Claro, estuvimos short shorts, ya tuvimos colales, ahora vamos por un kilt. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a pintar? Quiero pintar la piel gris, vamos a hacer ojos celestes claros, el pelo yo creo que lo vamos a pintar verde muy oscuro y el kilt lo vamos a pintar rojo con azul. Las muñequeras y el cinturón los vamos a pintar bronce con oro y los electrodos y todas esas cosas del golem los vamos a pintar también con bronce con oro. Eso debería ser bastante straightforward y te dije que como una miniatura bien atractiva, así que veamos cómo sale. La primera capa de la piel la doy usando azul gris oscuro. Trato de pintar usando Intermediate Green, pero no está agarrando nada. Para el kilt intercalo entre Intense Blue y Carmine Red. Aquí cometí un error bien pavo, que la cantidad de tablas del kilt no era par, así que no podía ser intercalado entre azul y rojo y dar la vuelta completa, así que tuve que pintar dos seguidos azul. Intento futilmente de recalcar el verde y luego me muevo a pintar todas las partes de metal usando bronce. No se le olvide darle like al video y suscribirse al canal. Como siempre, empezamos a repasar por aquí y a repasar por allá para tener mejor cobertura de la miniatura. Para los ojos uso
azul Andrea. Mezclé el gris con Titanium White y procedo a hacer el resaltado de los músculos. Dado que con el Intermediate Green nunca iba a llegar a puerto, me moví a usar Forest Green. Más blanco en el gris y vamos por la segunda luz. Aprovecho de dejar los ojos del tamaño adecuado porque la mancha azul era muy grande. No sé por qué hice una tercera luz, pero hice una tercera luz y aquí está. Como último paso me muevo a resaltar los detalles de metal usando oro sobre el bronce. Leí por ahí que todos los pintores de miniaturas irremediablemente terminan pintando un mono de piedra con ojos brillantes. Bueno, aquí está el mío, así que estoy listo al menos en ese ámbito. Estamos. Quedó bien. Fue sorprendentemente rápida esta miniatura. Como era relativamente plana, fue fácil avanzar y tenía pocos colores. La única parte tal vez que le podría haber puesto más esfuerzo en los músculos, pero creo que está bien un poco chato de hacer tipo musculoso, ¿sí? A poder que pararlo un poco con los golems y todos estos gym goers por un rato, ¿ya? Pero quedó bien, medio más como un Stone Golem que como el monstruo de Frankenstein. Ya, pero igual parece el monstruo de Frankenstein, así que fair enough. Piola, otra miniatura de Bones. Vamos a hacer otro golem, pero ese golem no va a ser un gym bro probablemente, así que nos vemos en la próxima.